Infundio, don ánimos de lucro y el filete. En el territorio de las seguridades que imagina la gente, quiere decir, en un mundo, en unas circunstancias vitales, donde todo es inestable, inseguro, incertidumbre, como constante histórica desde el principio de los tiempos, se construye la categoría de la seguridad y se aplica a múltiples espacios, territorios de lecturas sobre lo que es la vida social, etcétera, etcétera. Y ahí interviene la reflexión de don Ánimo. Cuéntenos, don Ánimo, ¿qué tenemos para hablar sobre este fenómeno de la inseguridad relacionada como seguridad? Cruce de categorías. Bueno, el concepto de seguridad, para saltarnos toda esa concepción de la política en la antigua Grecia, pues que fue el motivo de esta reflexión del Señor. En la antigua Grecia pues existía la política y existía la vida privada. La vida política se desarrollaba en el ágora. Ajá. Y de ahí vino la palabra politei, y esa palabra politei es la que conduce al nombre de la policía. Hágame usted el favor. Entonces, esa cuestión de la seguridad en un momento determinado en el Estado, y no vamos a hablar de quiénes fueron los primeros, los fisiócratas, que no les voy a explicar quiénes eran los fisiócratas, quiénes fueron, crearon la noción de la sécurité. Y la sécurité, la seguridad, realmente tiene que ver es con la necesidad que se imponía el Estado para en un momento determinado controlar las hambrunas, las pestes, todas esas cosas que ocurrían en el Estado. Pero con la seguridad lo que se hizo fue no prever, porque al Estado no le interesa prever, sino que ahí se comenzaron a invertir los valores. Ya el Estado comenzó a pensarse como alguien, o el gobierno pues, o la soberanía, como de alguien que tiene que mantener un control no sobre las causas, porque si no esto se habría arreglado hace mucho tiempo, sino sobre los efectos. Y entonces tengas en cuenta eso para que más adelantico vamos a ver de cómo todos estos gobiernos son indolentes. Si uno los ve hasta hoy día, hasta ahora, hasta Hidroituango, la indolencia, solamente cuando ocurre el desastre, entonces reaccionan y se ve pues cuál es la preocupación del Estado, pero mientras no ocurre nada no tiene importancia. Eso llevó posteriormente al estado de excepción. Y esa política del estado de excepción es ni más ni menos que un estado de sitio, un golpe de estado pequeñito, permanente, que se hace cada momentico hasta que se vuelve continuo. Es la limitación de las libertades. Sí, ese estado de excepción nos lleva pues en un momento determinado a aumentar los controles de los ciudadanos y a considerar que hay que tener una vigilancia sobre toda la comunidad, pero con el surgimiento, porque eso hubo un momento previo en el que surgieron quienes descubrieron las huellas digitales y empezaron a hablar de la identidad, pero eso evolucionó tecnológicamente y entonces ahora la identidad, que los gringos no aceptaron eso del documento de identidad sino hasta el 1843. Esos conceptos sobre la identidad y sobre la vigilancia, llegó un momento en que sobrepasaron todos los límites y entonces ya la identidad es controlada, o sea, se metieron a la casa de los griegos, al oikos de los griegos, a la vida privada de la gente. Ya no hacían el control ahí en la agora donde estaba todo el mundo, sino que se metieron en las casas de la gente. Ya no hay límite entre la afuera, lo público y lo privado. Y entonces ya con esa invasión sobre lo privado la cosa es más grave aún, porque entonces viene el control. Y a partir del 2001, con ese cuento del acta patriota y todas esas cosas, lo que hicieron fue decir: vamos a controlar a todo el mundo, porque la definición de ciudadano es fundamental, que en la definición de ciudadano esté aquella impronta de que todo ciudadano es posiblemente un terrorista. Claro. Y ya la función, por ejemplo, la función del Estado es de inmiscuirse totalmente, y entonces ahí viene toda la pérdida absoluta de la libertad, ¿no? En el fondo, perdón, don Ánimo, en el fondo también se cruza ahí
una lectura perversa de lo preventivo, porque anulan las libertades y establecen estos macrocontroles sobre todo en función de prevenir el terrorismo, ¿no es cierto? Entonces es una lectura perversa de la idea de prevención que todos la asociábamos como un bien. Acá se asocia como un bien que coarta las libertades del individuo, ¿no? Sí, toda esa criminología de la prevención del crimen hay que contrastarla con esto. Antes, por ejemplo, las identidades solamente se crearon para que no hubiera reincidencia del crimen, porque si no estaban las huellas, y todavía eso ocurre, las investigaciones. Si no hay huellas del criminal y no hay elementos de ADN del criminal, pues no se puede hacer nada, solamente cuando el criminal tiene antecedentes. Entonces ahora los antecedentes se fueron hasta raíz, y ya la persona puede ser un criminal en cualquier momento, que es lo que está pasando con esos chicos que se sacan un arma que tan fácilmente la consiguen y empiezan a hacer todo lo que hacen. Pero esa visión tan invasiva y tan terrible lleva a situaciones tan grandes como esta, tan graves como esta. En un momento determinado, ese control tan terrible que existe no solamente de la imagen, de la identificación, sino del ADN, del bagaje genético de las personas, hacen que todos aquellos que tienen el control de la información puedan en un momento determinado decidir suprimir a un sector gigantesco de la población inmediatamente. O sea, no tienen ningún problema, porque tienen absolutamente todo el control de la ciudadanía. Claro. Y la pueden afectar y la pueden diezmar en forma absolutamente limitada y selectiva. Entonces, eso lleva al final de todo a que la gente, la única posibilidad que tiene para quitarse salirse de ese estado de control, que ya no es ese estado disciplinario o ese estado de soberanía y esas cosas de las que hablaba Foucault, sino de lo que hablan del estado de control, es un estado policíaco, y es un estado policíaco en que ya no hay posibilidades de nada, porque resulta que la policía es el Estado mismo. La policía y el Estado son exactamente lo mismo. Y funciona en todos los planos del Estado. El Estado se volvió un ente policial, en todo, en la salud, en la educación, en todo. Entonces, se habla de un concepto que no está muy claro aún, que hay un poder constituyente que está completamente policivo, ¿no? Y hay un poder destituyente, que es el que tiene que las grandes comunidades, en el momento en que se movilizan, en el momento en que deciden cambiar todo, que es acabar con ese poder constituyente y comenzar a hablar de un poder destituyente, planteando que la anomia, la corrupción, todo el desbarajuste que hay en la sociedad se convierte en un poder destituyente al que hay que eliminar. O sea, hay que acabar con esa ley, con esa anarquía, con todos esos valores que implican, entre comillas, el poder real, el poder estatal. Chan chan. Sí. Fuerte, don Ánimo. Hasta aquí, Infundios, con don ánimo de lucro, el filete y la necesidad de que se expanda el poder destituyente. ¿O no, don Ánimo? Ahí.